Santo Tomás de Aquino sobre las sustancias separadas, capítulo 8, solución de las razones en que se apoya la teoría de Avicebrón. La cuarta razón no prueba, pues de que las sustancias espirituales no tengan materia, no se sigue que no se distingan. Suprimida en ellas la potencialidad de la materia, todavía queda en ellas una cierta potencialidad, en cuanto que no son el ser mismo, sino que participan de él. Ahora bien, nada subsistente en sí que sea el ser mismo, ipsum esse, podrá ser más que uno solo, lo mismo que una forma, si se la supone separada, no podrá ser sino única. De ahí que los seres que se diversifican numéricamente son algo uno en la especie, porque la naturaleza de la especie, considerada en sí misma, es una. Por tanto, así como considerada en sí misma es una, así sería una en la realidad si subsistiese o existiese por sí. Y lo mismo vale del género por relación a las especies, hasta llegar al ser mismo, ipsum esse, que es lo más universal. Por ello, el ser mismo subsistente en sí, ipsum esse per subsistens, es uno solo. Por lo mismo, es imposible que además de él exista algo subsistente que sea solo ser, esse tantum. Mas todo lo que es tiene el ser, esse habet. Luego, en toda cosa distinta del primer ser, se da el ser, ipsum esse, como acto, y la sustancia o entidad del que tiene el ser como su potencia receptiva del acto que es el ser. Pero es de advertir que las cosas que del primer ente reciben por participación el ser, no participan el ser en el modo universal que tiene en el primer principio, sino particularmente en el modo determinado de ser que compete a este género o a esta especie. Ahora bien, cada cosa se adapta a un modo determinado de ser conforme a la índole de su sustancia. El modo de ser de toda sustancia compuesta de materia y forma lo determina la forma, por la cual pertenece a una determinada especie. Así pues, el ser compuesto de materia y forma se hace capaz por su forma de recibir de Dios por participación el ser de un modo especial suyo. En la sustancia compuesta de materia y forma se dan pues estos dos órdenes, uno de la materia a la forma, otro de la misma sustancia ya compuesta al ser participado. El ser de la cosa no es en efecto ni su forma ni su materia, sino algo que surge en ella por la forma. Así, en las cosas compuestas de materia y forma, la materia considerada en sí misma tiene conforme a su esencia ser en potencia, y eso lo tiene por participación en alguna medida del primer ser, pero carece en sí considerada de la forma por la cual participa el ser en acto, conforme al modo que le compete. Por su parte, la sustancia misma compuesta, considerada en su esencia, ya tiene el ser, pero participa el ser que le compete mediante su forma. Así pues, como la materia recibe el ser determinado, actual por la forma, y no a la inversa, no hay ninguna imposibilidad en que exista una forma que reciba el ser en sí misma y no en su objeto. La causa no depende del efecto, sino al revés. La forma misma que subsiste por sí, participa el ser en sí misma, como la forma material que está en sujeto. Por ende, por eso, si por la expresión no ente se niega tan solo el ser en acto, la forma misma en sí considerada es no ente, pero es algo que participa del ser. Pero si con esa expresión se niega no sólo el ser en acto, sino también el acto o forma por la cual algo participa del ser,
entonces la materia es no ente, pero en cambio la forma subsistente no es no ente, sino que es acto, el acto que precisamente es la forma que participa el último acto, el ser. Se ve pues clara la diferencia que separa a la potencia que hay en las sustancias espirituales de la potencia que hay en la materia. La potencia que hay en la sustancia espiritual se da por el orden que tiene al ser, mientras que la potencia de la materia se da por el orden que tiene tanto a la forma como al ser. Si ambas cosas dijere alguno que son materia, es palmario, es claro que toma el nombre de materia de una manera equívoca. La solución a la quinta razón está clara por lo que queda dicho. Como la sustancia espiritual participa del ser no en la infinidad de su universalidad, tal como se halla en el primer principio, sino según el modo propio de su esencia, es evidente que su ser no es infinito, sino finito. Mas como no está participada en la materia, por ese capítulo no se limita como se limitan las formas que existen en la materia. Conforme a eso aparece una cierta gradación de infinidad en los seres. Las sustancias materiales son finitas de dos maneras, por parte de la forma que es recibida en la materia y por parte del ser, del cual participa según su modo propio. Resultando de esa suerte finita, podríamos decir hacia arriba o por la parte superior y hacia abajo o por la parte inferior. En cambio, la sustancia espiritual es finita hacia arriba, en cuanto que participa del primer principio, el ser según su propio, del ser su propio medio, pero es en algún modo infinita hacia abajo, en cuanto que no es participada por su sujeto. Y el primer principio, Dios, es infinito absolutamente. Santo Tomás de Aquino sobre las sustancias separadas. Capítulo 9. Teorías de los que sostienen que las sustancias inmateriales no han sido causadas y su refutación. Si se considera atentamente, se verá que esta teoría procede de la misma raíz que la anterior, que atribuye materia a las sustancias espirituales. Esta provenía, en efecto, de la creencia de que las sustancias espirituales son de la misma condición que las sustancias materiales, que son percibidas por los sentidos. Achaque propio de los que no son capaces de superar la imaginación. De igual manera también la opinión que ahora nos ocupa parece proceder de que el entendimiento no tiene capacidad para elevarse a concebir otra clase de causalidad que la que vemos en los seres materiales. Pero además de esta manera de ser causados los seres, hay que poner conforme al pensamiento de Platón y Aristóteles otra más elevada. Como el primer principio debe ser simplísimo, hay que concebirlo no como algo que participe del ser, sino como el ser mismo existente, ipsum esse existens. Y como el ser subsistente no puede ser más que uno, todos los demás seres inferiores a él deben existir como participando del ser. Hay que realizar, pues, en todos esos seres una suerte de resolución intelectual de cada uno de ellos en lo que es y en su ser. Se impone por lo mismo concebir, por encima del modo de ser causado, algo por la unión de la forma con la materia, otra clase de origen de los seres, por el cual se confiere la existencia ese a todo el universo por obra del primer ente que es su ser. El que los filósofos naturales antiguos supusieran como principio el que de la nada nada se hace,
el que de la nada nada se hace, procedió de que no fueron capaces de concebir más que el modo especial de hacerse las cosas por mutación o el movimiento. De este modo de hacerse las cosas procedía también la segunda razón que aducían. En las cosas que se producen por mutación o movimiento se presupone un sujeto a la producción, mas en el modo más perfecto de hacerse algo, que consiste en la comunicación del ser, no se presupone a la producción ningún sujeto, ya que el ser hecho, el sujeto en este modo de producción, es precisamente recibir el sujeto por participación, el ser por el influjo de un ser superior. Santo Tomás sobre las sustancias separadas. Capítulo 12. Teoría de Orígenes, que sostiene que todas las sustancias espirituales fueron creadas iguales, y su refutación. La razón en que se funda esta teoría no es sólida y la teoría misma imposible. La razón de esta imposibilidad se halla en lo anteriormente expuesto. Hemos dicho en efecto que las sustancias espirituales son inmateriales. Por lo tanto, si hay en ellas alguna diversidad, ésta tendrá que ser por parte de la diferencia formal. Ahora bien, en los seres que difieren por diferencia formal no puede darse igualdad. En cambio, en los seres que difieren materialmente y tienen una misma forma, nada impide que se dé igualdad, pues pueden diversos sujetos participar una misma forma, o con igualdad, o por exceso, o por defecto. Así pues, sería posible que todas las sustancias espirituales fuesen iguales si se diversificasen solamente en la materia y tuviesen la misma forma específica. Y tal vez pensaba Orígenes que eran de esa naturaleza, no discerniendo suficientemente las naturalezas espirituales y las corporales. Pero, como las sustancias espirituales son inmateriales, tiene que verificarse en ellas el orden que impone la naturaleza.